Amigos, buenas noches. Tengan mucho cuidado con sus hijos. Chequen con qué gente se relacionan. Es más, estén al pendiente de las redes sociales, del WhatsApp, del Facebook, de YouTube, de las redes sociales que comparten, de Tinder, de muchas plataformas. ¿Por qué les digo esto? Porque el siguiente relato que les voy a contar en vivo trata de un muchacho que estaba por acabar la carrera, pero se enamoró de una mujer en redes sociales. Supuestamente fue a pedirle a su pueblo. Fue a decirle a su madre que se quería casar con ella. Llegó a un rancho en el estado de Veracruz, pero jamás imaginó que estaba entrando en un triángulo del narco, en un lugar a donde la bruja trabajaba para el crimen organizado. Esta mujer y su madre eran las brujas mayores del narcotráfico, las cuales lamentablemente fallaron y para eso les iban a arrebatar la vida. Por desgracia, este muchacho estaba involucrado y salir de allí no fue nada fácil. El siguiente relato que les voy a contar en vivo me fue enviado hace muy poco tiempo y lleva por título Mi esposa es la bruja de los narcos, el oscuro secreto de las brujas de los sicarios de Veracruz. Amigo Chemo San Juan, buenas noches. Soy del estado de Veracruz y no precisamente de Catemaco, pero aún así es bien sabido que aquí se realizan muchos trabajos de brujería, de curandería y lo más aterrador, trabajos de magia negra donde te secas como si fueras una planta. Yo creía que la brujería solo existía en las películas y novelas, pero jamás imaginé que fuera tan real y que estuviera cerca de mí. Tengo una historia que quiero compartirte y está relacionada con la brujería y cómo por culpa de esta práctica se me fue secando mi pierna como si fuera una planta, pero de una manera impresionante. Al día de hoy le tengo mucho respeto al tema de la brujería, especialmente por lo que me pasó. Si se los cuento, amigo Chemo San Juan, es para que usted lo comparta con la gente que lo escucha y así eviten que los dañen con algo que desconocen. Mi historia comienza a finales del año 2022, cuando conocí a María, la que fue mi mujer. Primero entablamos una relación a distancia por redes sociales, la cual fue placentera y muy bonita. Todo eso al principio. Ella me hablaba que sus padres se dedicaban a la botánica, por ejemplo, a curar con plantas y cosas medicinales. Como somos gente de campo del estado de Veracruz, pues en ese momento no se me hizo raro, pero lamentablemente me estaban engañando. Conforme pasó el tiempo, esta relación creció, al grado que en una ocasión nos citamos para conocernos en persona. Ella era una mujer de 19 años de edad y yo un hombre de 20 años. Ambos éramos solteros y estábamos terminando la carrera universitaria. Cuando la vi por primera vez, me pareció una persona normal, una que hablaba de negocios y además comentó que tenía muchas ganas de poner una empresa y de tener mucho dinero para viajar a los Estados Unidos. Y también hablaba de cosas y algo más. Por mi parte, yo le comentaba que quería poner una empresa de seguridad para pozos petroleros o plataformas de pozos en Pemex, así como los hay en Veracruz. Pero bueno, después de tomarnos un café, nos despedimos y quedamos de vernos nuevamente. En ese lapso yo fui al baño y dejé mi taza de café sin terminar. Recuerdo que me paré y le dije que no me tardaba. Cuando regresé, le di el último sorbo a mi taza. Pero ¿qué crees? Que el café me supo extraño, un poco amargo. Y la verdad, no me gustó casi nada. Desde que me despedí de ella, sentí mucha ansiedad y ganas de volverla a ver. Era extraño, porque jamás me enamoraba de una persona a primera vista. Pero ella me fascinó, me encantó. De hecho, me enloqueció. Me gustaba todo de ella. Te cuento que al llegar a mi casa, le volví a marcar para ver si estaba bien. Se los juro por Dios, cada 10 minutos yo le escribía, chateábamos,
Era como una obsesión de querer saber de ella, al grado que al siguiente día estaba muy enamorado de ella, y al tercer día ya le había pedido matrimonio sin conocerla muy bien. Recuerdo que le pedí y le rogué que no nos volviéramos a ver, y esto fue a los 15 días. Cuando la miré, ella me dijo que no podía vivir sin mí. También me dijo que soñaba, que quería estar a mi lado, que quería tener hijos conmigo, que debíamos de formar un matrimonio. En pocas palabras, dijo todo lo que yo quería hacer. Como les dije, coincidíamos en lo mismo, así que ambos hablamos con nuestros padres. Por parte de ella aceptaron gustosos, pero en mi casa dieron el grito en el cielo, pues porque aún no terminaba mi carrera universitaria y ya me iba a juntar con una mujer, a la cual tenía como una semana que había conocido. Mi padre me dijo que si ponía un pie fuera de la casa, que me olvidara de ellos. Mi madre lo apoyó diciéndole que efectivamente habían gastado mucho dinero, habían hecho muchos sacrificios, todo esto en mi educación, como para que yo los votara de la noche a la mañana. Por mi parte, pensé que eran egoístas, y yo quería formar mi vida con María, y eso bastó para que no me importaran sus amenazas o las cosas que me decían. Así que furioso tomé mi mochila y me marché de la casa para jamás volver. Creo que fue el peor error de mi vida. Más bien dicho, fue la peor tontería que hice en mi juventud, la cual casi me cuesta la vida. Ese fue un fatal error que hice, pero bueno, cuando llegué a Misantla, Veracruz, ya me estaba esperando mi futura esposa con su madre. Al verla sentí una sensación extraña de pesadez, al grado que no podía mantenerle la mirada. Cada que yo la quería ver a los ojos, estos se me cerraban. Era como si algo me decía que no volteara a verla. Creí que era el cansancio o la emoción. Esto por formar un hogar, pero pues no. Resulta que apenas estaba descubriendo lo aterrador que me estaba esperando. Más bien dicho, era mi destino final. Ella vivía en un pueblito, del cual debo de omitir totalmente su nombre, y más, porque es un lugar con demasiada brujería y cosas crueles. Un lugar donde se realizan aquelarres, brujería. De hecho, es uno de los pueblos, después de Catemaco, Veracruz, más visitado por infinidad de personas de todo el país, las cuales llegan a este lugar porque aquí se maneja la magia negra, la brujería, la nigromancia, las artes oscuras, los trabajos de invocación y ofrecimiento al demonio, y los placeos que significan plazos de vida para que fallezcas. En un principio yo no sabía nada de eso. Para mí todo era normal, pues me pintaban las cosas muy bien y bonitas. Los primeros días incluso ocultaron sus prácticas, y en ese momento yo ni siquiera estaba relacionado con nada o con lo que pasaba en esa casa. Les cuento que la primera semana de estar allí, algo raro me pasó. Resulta que tanto la mamá como la hija me ordenaban para hacer las cosas en contra de mi voluntad. No sé por qué, pero yo obedecía como si fuera un esclavo, cosa que nunca había hecho. Y curiosamente una voz dentro de mi cabeza me decía que debía hacerles caso, ya que todo era por mi bien, porque de lo contrario habrían consecuencias. Desde que llegué a ese pueblo, noté que mi futura esposa no tenía hermanos, ni padre, ni abuelo, ni cuñados. En pocas palabras, la mayoría de la gente que vivían allí eran mujeres, y casi todas de la tercera edad, solo mi esposa y su madre eran las más jóvenes. Pero bueno, le pregunté que cuál negocio pensaba poner en ese pueblo, si no estaba urbanizado, si no tenía luz eléctrica, si no había internet. Es más, ni siquiera había teléfono. Y eso que estábamos en pleno siglo XXI. En el año 2022, algo que me sorprendió mucho. Pero bueno, también noté que ella mintió, porque no iba a la escuela. ¿Acaso y tenía la secundaria trunca? Estaba tan enamorado que no pensé
que ella me mentía. Es más, ni le di importancia, porque al principio me trató con mucho amor, me abrazaba, me quería, me besaba. Y después de que llegué a ese pueblo, ya solamente me daba órdenes. Me debía de levantar temprano para ir al cerro a buscar ciertas hierbas, cosas que yo no hacía porque del pueblo de donde yo vengo estaba más urbanizado y no se conocían esas extrañas prácticas que ellas realizaban. Te cuento que en una ocasión vino gente del estado de Sinaloa y le pidieron a su madre, además de a ella, que por favor realizara un trabajo muy fuerte de brujería y cosas que ella sabía. Esa vez escuché cuando le dijeron que por el dinero no se preocuparan, que ellos tenían para comprar el pueblo completo, pero que eso sí, si llegaba a fallar, no quedaría ni una sola persona en esa casa, incluyéndome a mí. No les voy a mentir, pero esa amenaza, o lo que dijo aquel hombre, me dio un poco de miedo. El estado de Veracruz efectivamente está conformado en su mayoría por gente que es campesina, pero también hay muchas personas que se dedican a la mafia, al narcotráfico, al sicariato y a las cosas ilícitas, y creo yo que ellos se dedicaban a todo eso. Mi mujer molesta me mandó a traer todo lo que pidieron en ese momento, y me dijeron que me esperarían a que yo llegara, que era el momento de que yo trabajara, porque no querían mantener a un huevón, a un flojo, a un holgazán. Y lamentablemente de eso no me bajaban. Y efectivamente, yo no tenía trabajo, trabajaba, y no era porque no quisiera, más bien, era porque ellas no me dejaban salir de esa comunidad, ni para regresarme a mi casa por mis documentos, para buscar un buen trabajo. Pero bueno, curiosamente ellas me querían allí, porque yo era su mandadero, su criado, y en ese momento estaba a punto de descubrir por qué motivo. Mi suegra le dijo a mi mujer que más me valía que hiciera bien las cosas, porque de lo contrario habrían consecuencias, y eso sí, no me iría nada bien. Por mi parte no entendí ese tipo de amenaza, pero al ver a la gente con la que se juntaban y que estaba armada, comprendí que también ellas no hacían cosas buenas. El chiste fue que me mandaron a que fuera a la casa de una vecina, una que vivía como a 40 minutos de allí, que según ella me iba a entregar un costal con algo pesado, algo de aproximadamente 5 kilogramos, solo que por mi bien no debía de abrirlo. Eso sí, que no fuera tan curioso, y después de allí debía de ir al cementerio del rancho, donde un señor me iba a entregar unas cosas, y por último, debía de acudir a un local a donde vendían hierbas, las cuales no se consiguen tan fácilmente. Debía de traer todo eso en poco tiempo, pero bueno, no me debía de tardar más de la cuenta, porque si no, el cliente que acababa de llegar acabaría con nuestras vidas. Me dio un poco de miedo, pero también curiosidad, y al final de cuentas accedí, pero no de buena manera. Recuerdo que primero llegué con la comadre, la cual me dio un costal con algo pesado, algo que como me dijeron no debía de abrir. Solo me lo eché a la espalda, y los huesos de este animal, porque creí que eso era, me estaban lastimando la espalda. Eso se sentía tibio y efectivamente pesaba entre 4 y 5 kilos, y era como del tamaño de aproximadamente 60 centímetros. La mujer que me lo dio, al verme se puso nerviosa y me dijo que no lo abriera por nada del mundo, porque de lo contrario mi suegra y su hija vendrían a lastimarla como era su costumbre. Esas palabras me sorprendieron porque esta mujer les tenía mucho miedo a las personas con las que yo vivía. Pero bueno, obedecí y no lo abrí para nada. Después acudí con don Jacinto, el señor sepulturero del pueblo, y este me entregó una bolsa. Pensé que eran piedras porque pesaban un poco. Cuando las cargué, estas chocaron entre sí. Con un poco de miedo descubrí que eran huesos de un difunto. Madre de Dios, ya me estaba dando miedo todo esto. Pero ¿qué rayos estaba pasando? Por último acudí a un lugar a donde vendían plantas y hierbas, pero un lugar muy extraño. Ese lugar apestaba como a muerto, y la señora que me dio estas cosas
Era horrible, era fea y también apestaba como a carne podrida. Esta me miró con sus ojos de desprecio, pues porque yo no era del rancho, pero de igual forma me dijo que no abriera lo que yo llevaba, si no me quería meter en problemas. Volví a caminar de regreso para la casa. Todo lo que llevaba pesaba mucho. En mi curiosidad empecé a destapar la primer bolsa, y antes de llegar a la casa descubrí que lo que traía en el costal no era un animal, más bien era el cuerpo de un inocente infante. Madre de Dios, me caí de espaldas con el costal encima. Ese pobre infante tendría apenas algunas horas de haber perdido la vida. Pero ¿para qué rayos la suegra me estaba pidiendo esto? Allí comprobé que efectivamente ellas dos se dedicaban a la brujería y ayudaban a los narcos. Al inicio del relato les conté que yo no creía en la curandería, en la magia negra, en la brujería. Yo solo pensaba que existían los cuentos, novelas y películas, pero aquí se comprobaba que era realidad. Ya ni quise abrir las siguientes bolsas. Le pedí perdón a Dios y al recién nacido que llevaba en el costal, y me lo volví a echar a la espalda. Tomé todo lo que traía y seguí caminando para llegar a la casa. Ya me estaban esperando la suegra y mi mujer. Por cierto, estaban muy molestas, porque me había tardado 5 minutos de más. De hecho, decían que les estaba quitando su tiempo. Yo creo que la suegra pensó que los había abandonado y que había corrido con las autoridades para denunciarlas. Creo que no lo hice. En primera, porque no tenía dinero para salir de allí. En segunda, porque pues ya estaba involucrado en todo esto. Y si yo llegaba y me presentaba en un ministerio público, así con los costales, pues de seguro me iba a la cárcel. En mi cabeza tenía mil cosas. De hecho, no creía que mi esposa fuera capaz de esto. Hasta pensé que estaba amenazada por mi suegra. Pero al final de cuentas fue al revés. Mi esposa era la bruja curandera del pueblo, la bruja de los narcos, la cual tenía un negro y oscuro secreto, el cual nunca me compartió, ya que solamente me utilizaba para ayudarle en sus artes oscuras. Esa vez al llegar a la casa, el traficante ya estaba molesto y a punto de sacar su arma. Cuando me vieron llegar se calmó un poco. Después de que lo tranquilizó mi mujer, me pidieron los ingredientes que me mandaron a traer. De inmediato los colocaron sobre una mesa. Después me pidieron que me saliera, que yo no debía estar allí presente y así lo hice. Para eso me quedé atrás de la casa, que por cierto estaba fabricada de tablas de madera. Solo escuché cómo dijeron que iban a hacer una brujería para acabar con unas personas en el estado de Sinaloa. Por cierto, unas que le estorbaban a este hombre que había llegado. Al parecer, esa familia les había robado una carga y una fuerte cantidad de dinero. No creía lo que mis oídos escuchaban, pero cuando una vez más le preguntó a la María que si estaban decididos a realizar ese trabajo, que lo pensaran muy bien, porque no les saldría nada barato, que era uno de los trabajos más caros, porque en verdad era muy cruel, el cual hacía que se secara la gente, provocaba que se les cayera el cabello, que se les salieran los ojos y por último, les arrancaba la lengua. Este señor dijo que no importaba, ya que les habían quitado mucho dinero y no eran miles, más bien eran millones, una gran cantidad como para comprar el pueblo completo. En eso escuché que mi mujer les dijo que estaba bien, que ella igual no se tentaba el corazón con nadie, pero que eso sí, le pagarían todo lo que ella pedía. Es más, ella cobraba por segundo. También escuché que para este trabajo comenzarían con 40,000 pesos. Después, por cerrarlo serían otros 80,000 pesos. Al final de cuentas, para terminar con toda la familia, cobraría 20,000 pesos más. Este señor le dijo que no importaba. Es más, que hasta le daba 50% más de lo que pedía. Para eso mandó a traer su carro y de allí bajaron un costal de dinero
y se los entregó a mi suegra. Eso sí, les dijo que les daba 72 horas para acabar con el trabajo y que funcionara, porque de lo contrario en ese lapso de tiempo vendría con toda su gente en el pueblo para quitarles la vida de inmediato. Madre de Dios, ¿en qué cosa me metí? Yo venía a ser feliz y a formar un hogar, y ahora lo único que tendría sería una tumba en el cementerio del pueblo. Volví a escuchar cuando mi esposa le dijo que no serían 72 horas, que serían 48, lo equivalente a 2 días. Y también le exclamó que dejara a su gente allí en el pueblo, mientras que él se regresara para su ciudad, y que si fallaba en el trabajo, que solamente le marcaran por teléfono para que les quitaran la vida. En ese momento quise salir corriendo de allí, pero pues no tenía ni a dónde ir y tampoco dinero para moverme. Mi muerte ya estaba programada por ese trabajo de brujería, porque sabía que no iba a resultar. No les puedo dar más detalles de lo que hicieron con el bebé o con el cuerpo de este. Lo que sí les diré es que lo trabajaron durante 4 horas. Esa madrugada hicieron rituales, invocaciones, despertaron cosas y energías de la tierra, más bien del infierno, porque se escuchaban gritos, llantos, y también como que rasguñaban la pared. La casa temblaba porque era de madera, mientras que yo estaba afuera muriéndome de frío y de miedo. Esto lo hacían mientras que el narco no les dejaba de apuntar. Por mi parte, yo no me podía escapar, porque este señor venía con 5 camionetas repletas de gente armada. Antes del canto de los gallos, mi mujer le dijo que el trabajo ya estaba realizado, que se fuera para su casa, ya que tendría buenas noticias al llegar. Es más, que solo le dejara la mitad del pago, que cuando estuviera allí y comprobara que ya estaba hecha su petición, que solamente les mandara el resto del dinero. El hombre salió muy contento y se marchó para Sinaloa. Les juro por Dios que fue el peor día de mi vida, y esto porque estuvimos amenazados por esas personas las cuales limpiaban sus armas esperando la llamada de su patrón. Antes de dejar este mundo le pregunté a mi novia y a su madre que por qué hacían esas cosas, y lo que me dijeron, creo yo, fue algo cruel, algo que no me esperaba. María me dijo que toda su vida fue muy pobre, que no sabía leer ni escribir. De hecho, a su papá lo ultimaron porque era un brujo, un curandero de los buenos. Lamentablemente, la gente nunca quería pagar sus servicios. Y para salir de la pobreza, su familia no solamente se dedicó a curar gente, ni a quitar enfermedades o males. Ellos se dedicaban a placear enemigos, a quitar rivales del camino, a causarles la muerte en un corto tiempo. De allí ganaron mucho dinero, pero lamentablemente falleció su padre y ahora ella tenía que sacar adelante a la familia. Eso sí, casi no había hombres en ese pueblo, porque la mayoría murieron embrujados y el resto se fueron corriendo a los Estados Unidos por temor a que les pasara la misma suerte. Después de que terminó de hacer el trabajo, metió la brujería en una bolsa negra y me ordenó ir a tirarla, pero muy lejos. La verdad, yo ni quería obedecerlos, porque al final de cuentas, mi suerte ya estaba echada y estos no dejarían testigos. Entré ya forzado a recoger la brujería. Los hombres del señor me negaron el ingreso, ya que pensaron que los quería madrugar. Pero en ese momento mi mujer les dijo que debía de entrar a recoger los restos de la brujería para enterrarlos en el monte, o de lo contrario ese trabajo se saldría de control y dañaría a los presentes. Eso les dio mucho miedo, y como no se quisieron arriesgar, ya no pusieron peros y me dejaron entrar. Honestamente, ingresé de malas, pero de pronto mi vista se iluminó y algo en mi interior me ordenó agarrar un fajo de dinero que estaba a un lado de la brujería. Nadie me veía. De hecho, salí a tirar la brujería y pensaba ya no regresar. Caminé y caminé. Iba como a 1 kilómetro de distancia, cuando escuché una ráfaga de balas
y gritos de agonía. Era como un valle y todo se escuchaba muy bien. En ese momento temí por mi vida y corrí para salvarme. Como estaba asustado, no miré y rodé por una barranca. En la caída, la brujería de la bolsa que llevaba se abrió y me llenó mi cara de sangre. Por último me pegué con una piedra y me desmayé. Entre sueños escuché a unos hombres que me buscaban, supuestamente para no dejar testigos. Y al no encontrarme por teléfono le dijeron a su patrón que el trabajo estaba hecho, que ya me habían quitado la vida, que yo era el último. Madre mía, me lastimé mi pierna porque me dolía horrores. Allí permanecí escondido por más de un día, y cuando sentí que ya no había peligro, me arrastré para salir de allí. Horas después de caminar, una mujer que venía en un burro me vio herido y con algo de miedo me ayudó a llegar al pueblo más cercano. En eso recordé que traía amarrado en mi cinturón el fajo de billetes, y al sentirlos con cuidado, saqué uno de 500 y se lo di a la mujer, la cual quedó muy agradecida. Traté de ocultar el resto, para que nadie sospechara nada. Después de pagar un boleto de camión en más de 5 veces su precio, por fin llegué a mi pueblo. Lamentablemente no llegué solo, porque algo más se pegó conmigo. Al verme herido mi padre, me llevó a un hospital. Allí me dijeron que perdería mi pierna, porque estaba infectada. De hecho, tenía una extraña enfermedad, una que no tenía nombre o registro en tiempos modernos. Me asusté un poco y más, porque yo venía con una herida causada por mi accidente, pero no tenía nada crónico, al contrario, esto que traía era brujería. Mi pierna se secó en horas, al grado que me quedé sin carne, ya se me estaba viendo el hueso. Los dolores eran insoportables. Era como si un parásito caminara a prisa y devorara mi piel. Mis padres se asustaron. Para eso me sacaron del hospital, porque les dijeron los médicos que mejor me llevaran al Hospital General de la Ciudad de México, donde posiblemente quedaría paralítico. Sí me llevaron, y sin conocer arribamos hasta la Merced. Allí una señora al verme me dijo que lo mío no era enfermedad, más bien que a mí se me había pegado lo malo, y que en vez de perder mi tiempo y mi vida, me fuera de inmediato al mercado de Sonora, al centro más grande de productos de curación y de brujería, la casa de los curanderos del país. De hecho, en ese lugar había infinidad de santeros y muy buenos. No perdía nada, así que me llevaron. Y lo que me dijeron en un local fue cierto, y es algo que jamás olvido. Resulta que un tata o brujo santero me dijo que mi peor error fue tomar dinero del pago de brujería. Pero bueno, ese trabajo consistía en secar a una familia en un corto tiempo, para que perdieran la vida y además mediante sufrimientos atroces. Pero pues esto se complicó, porque me cayó la bolsa encima a la que traía brujería. Así que ahora tenía unas cuantas horas para curarme o para pagar mi funeral. Mis padres por miedo aceptaron, pero cuando les dijo el hombre el costo del trabajo, casi se van de espaldas. Resulta que todo eso saldría en un total de 148,500 pesos. Exactamente el dinero que me sobró, aquel que le robé a los narcos. Total, ¿yo para qué quería dinero? De entre una mochila saqué una bolsa con el dinero y le dije al brujo que era exactamente lo que traía y ningún peso más de sobra. Recuerdo que comenzaron a las 4 de la tarde. Para eso me metieron a un cuarto, a donde había huesos, cráneos, piedras, santos, imágenes religiosas, Santa Muerte y animales. Estaba todo oscuro y escuché llantos y risas, además de sollozos. No les voy a mentir, eran de esas brujas que me engañaron. No soporté más y caí desmayado. Por último, dice el brujo que quemó el dinero y que le pidió a sus santos por mi salud. Después me colocó la ceniza de los billetes en mi pierna y me la cubrió con vendas. Antes del amanecer le dijo a mis padres que ya no era necesario que me llevaran a un hospital, porque ya todo estaba resuelto.
Mis padres temerosos me sacaron de allí en silla de ruedas y me subieron a su camioneta y todos salimos muy asustados al pueblo. Nos regresamos de inmediato al rancho. En medio de dolores yo seguía pensando que solamente me habían robado mi dinero, pero no fue así. Resulta que el brujo le indicó a mi madre que al llegar a casa me quitara la venda lentamente, pero a las 12:59 y que de allí se acordaríamos de él. Mis padres obedecieron. A esa hora me quitaron las vendas, mientras yo sentía un dolor tremendo. Para mi sorpresa, ya no se me veía el hueso. Mi piel parecía injertada. ¿Y qué creen? Al siguiente día de que llegamos, mi pierna ya estaba sanada. Ya no había señales de lo que me pasó. Y en menos de una semana, volví a caminar sin la necesidad de una silla de ruedas. Al día de hoy, y en pleno siglo XXI, en el año 2024, le doy gracias a Dios y a esa persona que me curó, la cual no cobró un solo centavo, porque efectivamente Él quemó ese dinero maldito, el cual venía de la brujería, el cual me dañó porque cayó sobre mí. Les cuento y comparto todo esto, porque a mí me pasó por mi ignorancia, por meterme con gente que no conocía, con mujeres que trabajaban para el narco, con las brujas de los sicarios, de los traficantes, y también, especialmente, por no creer en la brujería. Por eso, casi pierdo la vida. Gracias. Relato, escrito, adaptado y contado en vivo por Chemo San Juan, de eventos reales de la familia González Acosta. Amigos, este relato que les acabo de contar es larguísimo, pero está completo. Es algo que merece sacarse en una película de terror, de brujería. Es algo que no he escuchado en ningún otro lugar. De hecho, al momento de contarlo, siento escalofríos. Es más, me está doliendo la espalda, pero bueno. Este relato es totalmente aterrador. ¿Por qué? Porque relaciona brujería, demonios, satanismo, paganismo. Y al final de cuentas, estas mujeres que eran las brujas del narco, pues tuvieron su merecido por engañar a este pobre hombre. Por eso al inicio del relato les dije que cuidaran las redes sociales, aquellas que tocan sus hijos, porque muchas veces vivimos engañados. Cuando sentimos el peligro ya es demasiado tarde. Como en este caso, recurren a la ayuda de los brujos, de los curanderos, para salir de esta oscuridad, pero en ocasiones no todos corren la misma suerte. Gracias. Hasta aquí el relato de esta noche. Les pido de favor que se cuiden mucho, que mi Dios me los bendiga y nos vemos mañana en un próximo evento contado en vivo por tu amigo Chemo San Juan. Gracias.